Amigos y hermanos, bienvenidos a esta nuestra reunión virtual. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite reunirnos de esta manera. Quiero que me acompañe a orar para entregarle este tiempo a nuestro Señor y Dios. Padre, en este día alabamos tu nombre. En este día, Señor, nos regocijamos en ti. En este día proclamamos que tú eres el Señor de nuestra vida. Eres el dueño de la iglesia. Eres nuestro hacedor. A ti, Señor, te bendecimos. A ti te exaltamos, Padre. Gracias por todo lo que tú has hecho a nuestro favor. Gracias por amarnos de la manera como lo haces. Gracias por tu gracia. Gracias por la redención. Gracias porque nos compraste a precio de sangre, Jesús, en la cruz del Calvario. Y hoy nosotros, como tu pueblo, te podemos adorar. Hoy, como hijos tuyos, nos acercamos a ti, Padre, para alabarte, para darte gracias, porque tú eres ese Padre bueno, grande, poderoso, misericordioso. Gracias porque tú estás atento al clamor de tus hijos. Y hoy, Señor, nosotros venimos a ti para que tu presencia nos acompañe, Señor, de principio a fin en esta reunión. Para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado, Señor. Para que cada uno de los hermanos y amigos que se conectan a través de este medio también puedan ser enseñados por la palabra y juntamente con nosotros adorar tu nombre. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora acompáñenos a alabar el nombre de nuestro Señor con alabanza, con salmos, con himnos, con instrumentos, como la palabra del Señor nos lo indica. Disponga su corazón allí donde está para bendecir el nombre de nuestro Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este espacio virtual que hemos utilizado para alabar, bendecir el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga. Prepare en ese lugar que se encuentra usted en estos momentos para adorar el nombre de Jesucristo. Vamos a darle gracias a Él por todo lo que nos has dado. Eres bueno, Señor Dios. Santo y digno eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor Dios. Aplaudan al Señor. Eres bueno, Dios. Digno y santo. Santo. Vamos a decirle todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y todo el tiempo sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Y de Israel, a su nombre gloria. Damos la honra a ti, Señor. Eres santo, santo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey, el que me hace gritar de gozo, el que guía mis pasos
el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace gritar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Creemos un Dios que está vivo y que no está muerto, al contrario, está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. pero mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. pero mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto, Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. pero mi Cristo no está muerto. Él está vivo. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Y creemos que hay muchas formas de alabar el nombre del Rey. Y te cantamos, Señor. Glorificado. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora yo lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Por causa de él yo me haré más vil. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, el Altísimo. Debe ser lo más importante en nuestras vidas, Señor Dios. Nada debe estar allí en ese lugar. Eres el centro, Señor Dios. El centro de nuestras vidas. Ahí debes estar, Señor Dios. Recibe la alabanza. Sabemos que te encanta que te cantemos, Señor Dios. A ti, amado Rey, te cantamos y te bendecimos, Dios de la gloria. Cuán bueno eres tú, Señor Dios. Cuán bueno es tu nombre. Eres bueno, Dios.
El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo irá en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro eres solo tú. Vamos a decirle que el centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Oh Señor, y todo el universo irá en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Vamos a decirle: de mi ser y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. El centro de tu iglesia es Jesús. El centro de tu iglesia es Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará: Cristo, Cristo, Cristo. Hay sanidad en el nombre de Cristo, hay poder, menciónelo: Cristo. Oh, hay libertad, Cristo, Cristo, Cristo. De mi ser
cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú, y de mi ser hasta el cielo. Cristo es el centro. Si mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Eres el centro de nuestra adoración, alabanza, de cántico a ti, Señor Dios. Gracias por este momento que nos has permitido adorarte a ti, Señor Dios, cantarte al único que se merece que le canten y le adoren. Ponemos delante de ti nuestras vidas, nuestra familia, Señor Dios, para que tú te encargues de ellos y de nosotros. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Amén. Luego de este tiempo de alabanza, nuestro pastor Fabio Enrique Calderón Loaiza compartirá la palabra del Señor en este día. Hermanos y amigos, bendiciones. La palabra del Señor en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículo 1 en adelante, nos dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Nuestro tema: os es necesario nacer de nuevo. El Evangelio de Juan fue escrito con el propósito de dar a conocer la identidad del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Juan, en el capítulo 20, versículo 31 de este mismo Evangelio, nos dice a nosotros que estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es posible que este Evangelio se haya dirigido a una audiencia de cristianos de la segunda y tercera generación después de haberse fundado la Iglesia del Señor, después de haberse establecido la Iglesia de Cristo allí en Jerusalén y haber sido esparcida por todos los lugares que en su momento era necesario para llevar a dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Se habían generado muchas polémicas en torno a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y para Juan era muy importante, como lo es para los pastores que hoy en día predicamos el Evangelio, que cada uno de nuestros hermanos, que cada una de las personas que toma la decisión de seguir a Jesucristo, que tienen el deseo de conocer más del Señor, sean conscientes, mis queridos hermanos, tengamos esa convicción que Jesús es el Verbo eterno que se hizo carne y vino, moró entre nosotros, y no solamente eso, sino que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el tiempo de Jesús, la gente que lo conoció, la gente que le palpó, que le vio, muchos de ellos se convirtieron de corazón.
le conocieron, sus vidas fueron transformadas por el poder de cada una de las palabras que salía de sus labios. Pero cuando el Señor se ha ido y la iglesia sigue predicando, aquellos hombres llenos del Espíritu Santo enseñaron y establecieron que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo está dada la oportunidad para que todo ser humano le conozca a Él, al Señor, le reciba en su corazón y empiecen a vivir una nueva vida. Surgieron estos falsos maestros, personas sin escrúpulos que se levantaron de en medio del rebaño y que trataron de tergiversar muchas de las enseñanzas básicas, sólidas para la vida de la iglesia. Por eso Juan, bajo la influencia del Espíritu Santo, habla del Señor de una manera totalmente diferente. No se detiene en algunos aspectos en los cuales Mateo y Lucas lo hicieron, pero él va directo a hablarnos a nosotros de quién es Jesús como el Hijo de Dios. No toca genealogías, pero habla del Verbo encarnado, el Verbo que estaba con el Padre, que se hizo hombre, que habitó entre nosotros, que los hombres vieron su luz, que le palparon, que le vieron, aquel que es conocido lleno de gracia y de verdad, y que trajo al mundo entero la luz. El mundo que estaba en tinieblas vio gran luz, y esa luz del Señor Jesús alumbrando sus corazones, sus vidas llenas de pecado y de maldad, podía transformar y cambiar no solamente a individuos, sino a familias enteras. Juan entonces nos lleva a nosotros y nos dice a través de este relato maravilloso de un encuentro de un hombre llamado Nicodemo y Jesús, cómo realmente se opera esa transformación en la vida del ser humano. ¿Cómo es que se da esa conversión? Y cuando Él lo hace en palabras sencillas, pero a la vez palabras penetrantes que sacudieron la vida de un principal llamado Nicodemo. Así como este encuentro, se dieron muchos otros encuentros que quedaron registrados y que al quedar registrados nos sirven a nosotros como ejemplo, pero también nos sirven para proclamar las buenas nuevas de salvación, diciéndole a cada persona que sin importar su condición o su clase social o su manera de pensar y ver la vida, hay alguien que le ama profundamente, que está profundamente preocupado por usted, amigo que me escucha, y que ese alguien es el Señor. Y es una preocupación maravillosa porque es una preocupación para transformar tu vida, porque no le has conocido. Y cuando uno no le ha conocido, necesita venir a Él, porque Dios es la satisfacción del alma. Hay tres cosas de este encuentro entre Nicodemo y Jesús que quiero dejar a consideración de cada uno de ustedes. La primera de ellas es que este hombre, a diferencia de muchos, vino no para tentar a Jesús, sino en primer lugar buscando la verdad. La Escritura nos dice que era un principal, era alguien que tenía renombre, era alguien que las personas respetaban, conocían, admiraban, y quizás muchos otros, como es normal en nuestra naturaleza humana y pecaminosa, criticaban. Pero este personaje se acerca a Jesús teniendo en cuenta que en su vida, siendo un principal, en medio de los judíos, este hombre tenía un espíritu diferente a la clase religiosa del momento. Él se acerca porque también ha escuchado las cosas que el Señor Jesús ha venido haciendo. Él se acerca porque su corazón está ávido por conocer más y más de este ser maravilloso llamado Jesús, que irrumpe en la historia, que irrumpe en medio del pueblo, que se levanta de manera sorpresiva para muchos, extraordinaria para otros, singular y lleno de gracia y de poder hablar del reino de los cielos.
Nicodemo, como un buen religioso que quiere conocer más de las cosas espirituales y que ha escuchado tanto de él, del Señor Jesús, se acerca y le busca. Él no se oponía a Jesús como lo hacían los demás. Él no estaba en contra de las enseñanzas del Maestro. Quizás muchos de los líderes religiosos de aquella época que se oponían sentían el celo y sentían también el temor, porque lo que Jesús estaba haciendo, que llenaba la necesidad de la gente, iba a ocasionar el rechazo de la gente que estaba siguiendo a Jesús de aquellas enseñanzas que no tenían mayor sentido porque no traían la transformación, no tenían el poder ni la autoridad para cambiar las vidas. Muchos de ellos quizás enseñaban, y al hacerlo, como sucede con la religión, que alguien la denominó el opio del pueblo, llegaron a hablar cenizas que había en su corazón, mas no palabra de vida. Jesús daba palabra de vida a los corazones cansados y abatidos como el tuyo, amigo, que me estás escuchando hoy. Que no le conoces, a ti Jesús, que te ama profundamente, te da palabra en este día, y una palabra extraordinaria, porque son cosas que acontecieron en su momento, pero que quedaron registradas, marcadas en un libro que se llama la Biblia, que es de donde nosotros estamos predicando al Señor Jesucristo. Aquí sacamos las historias reales de la vivencia de Jesús, que aún está sentado a la diestra de Dios Padre y que estará eternamente y para siempre, porque Él vive. A Él la tumba no lo frenó. Él se levantó por el poder del Padre, le levantó de entre los muertos, y Él vive para siempre, por los siglos de los siglos. A este Jesús que se encontró con Nicodemo, o que Nicodemo fue y buscó, a ese Jesús es el que hoy te predicamos y te decimos: te ama profundamente y tiene para ti algo nuevo. No algo, tiene para ti vida nueva. El principal de la sinagoga no era un ciego, no era un leproso, no era alguien que estuviese necesitando cosas de este mundo, pero tenía sed en su alma. La sed que todo ser humano tiene y que equivocadamente trata de saciarla en las cosas de este mundo, pero que no encuentra allí el sentido trascendental ni el descanso. Momentáneamente disfrutan de un tiempo, momentáneamente disfrutan del pecado temporal, de las cosas de este mundo, pero el que da a nuestra existencia un derrotero diferente se llama Dios. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nicodemo viene a él y se acerca en una hora en la que él, muchos dicen, buscaba que nadie lo fuera a ver. Creo que más que eso, Nicodemo estaba buscando un espacio donde pudiera hablar sin interrupciones, donde pudiera extenderse en la conversación con el Señor Jesús, donde él pudiera hacer todos los interrogantes, las preguntas, y llegar a un punto de encuentro que dijese él: ha llenado mi corazón así como al de muchas otras personas. Aquí Nicodemo se acerca de manera respetuosa donde está Jesús. Es un principal, pero reconoce el ministerio de enseñanza de Jesús al llamarlo maestro. Sabemos que tú has venido de Dios. Está hablando en plural. Quiere decir que otros con quienes él ha compartido reconocen que esas enseñanzas que han brotado del corazón de Jesús y han salido a través de sus labios son enseñanzas que han edificado al pueblo de Dios. Jesús, cuando vio al pueblo, sintió compasión por ellos porque estaban como ovejas que no
tenían pastor. Le desgarró el alma. Esa palabra compasión en el original dice es un dolor desgarrador, porque el Señor sabía que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora este principal de la sinagoga viene y le dice con un corazón sincero: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Reconocemos tu ministerio. Enseñas. Pero no enseñas solamente palabra. No enseña todos aquellos aspectos gramaticales del arameo o del hebreo o del griego o de los originales. No se enreda a mirar las tildes y las comas que los fariseos y que los escribas estaban acostumbrados a mirar, ni que en la sinagoga era fundamental que no pasaran ni una de esas cada vez que se enseñaba allí. Él les enseñaba con autoridad del que tiene una vida que es una vida que impacta, que trae influencia a la vida de los demás. Sabemos que vienes de Dios. Y aceptaba los milagros que Jesús había hecho. Porque si no vienes de Dios, si tú no fueses enviado de Dios, tú no podrías hacer todos los milagros que has realizado. Hay ciegos que han visto, hay leprosos sanados, cojos han empezado a caminar bien, paralíticos han dejado sus lechos, y empieza a hablar. Quizás en ese momento por su mente, la de Nicodemo, pasaron cualquier cantidad de cosas extraordinarias que el Señor Jesús realizó. La multiplicación de los panes y los peces, para él era eso algo no solo novedoso, sino sobrenatural, y así lo reconoce. Y al hacerlo, Nicodemo quizás espera una respuesta de Jesús que le permite iniciar un diálogo para mirar cómo se hacían muchas de estas cosas, o cómo se hacía, qué podía aprender él, qué podía enseñarle al respecto. Y mis queridos hermanos, este hombre no esperaba la respuesta que Jesús tiene para darle, porque el Señor no se detiene en los milagros. Una persona puede ser sanada de una enfermedad, pero está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio. Algún día va a morir por otra cosa diferente a la enfermedad o al milagro que Jesús haya podido realizar. Un milagro económico, unas situaciones como las muchas que trató Jesús, eran cosas que Dios hacía a través y permitía que Jesucristo lo hiciera, y que el Dios del cielo realizara todo esto para sanar tanta carga y tanto dolor en muchas personas, pero más que todo para que el hombre supiera que hay en el Señor un evangelio de vida y de poder, que lleva siempre a través de cada milagro para que el ser humano que está alejado de Dios se pueda acercar y conocer al Señor. Y a Jesús los milagros no era lo que lo estaban deteniendo para darle una respuesta, ni lo que él se sentía halagado. No, Jesús va directo porque Jesús tiene un amor, una preocupación sincera por el corazón, por el alma de Nicodemo. Entonces Jesús le dice: Nicodemo, que pensaba que ya pertenecía al reino de Dios, siendo un principal que enseñaba, que estaba siempre involucrado en las cosas de Dios, él pensó que con su vida religiosa ya el problema de la salvación estaba resuelto. Pero Jesús le sorprende cuando le dice: mira, Nicodemo, si tú quieres hablar de señales, yo te voy a decir algo que es mucho mayor que una señal y que es trascendental. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Solo naciendo de nuevo se puede llegar a la presencia del Padre. Solo naciendo de nuevo se puede llegar y podemos ser parte
del reino de los cielos que ahora está establecido en el corazón de cada uno de los creyentes que un día tomamos la decisión de seguir al Señor Jesucristo y pertenecer a su reino, y que en el tiempo futuro, en los tiempos cuando el Señor regrese con su iglesia, estaremos aquí reinando con Él. Pero ya desde el momento en que tú y yo nacimos de nuevo, en que decidimos seguir a Jesús, ya pertenecemos a su reino. ¡Qué sorpresa tan monumental la que Nicodemo recibió de parte del Señor! Y él queda impactado. ¿Sorprendido? Sí. La mente natural estaba ante una verdad sobrenatural. Y las cosas de Dios no las podemos entender con una mente finita como la nuestra. La mente del Señor y los propósitos del Señor van más allá de cualquier entendimiento. Pero tú y yo no podemos discernir lo que es del Espíritu con una mente que está acostumbrada a pensar carnalmente o naturalmente. Amigo, cuando no hemos recibido a Jesucristo, cuando no hemos recibido al Señor como el Salvador de nuestras almas, nuestra mente actúa naturalmente. Cuando recibimos al Señor, el Espíritu Santo de Dios nos reviste, nos llena, viene, habita dentro de nosotros, y podemos entender las cosas del Espíritu con el Espíritu de Dios que está en nosotros, y Él nos da el entendimiento espiritual suficiente para comprender cada momento, y sobre todo para saber lo que este camino maravilloso, el camino de la salvación, nos dice en cuanto a la vida eterna. Porque no es el hombre el que salva, no son nuestros pensamientos, no es la forma como nosotros asumimos una vida piadosa lo que va a llevarnos a la salvación. Mucha gente ha llevado una vida intachable en muchos aspectos, pero eso no le ha traído a la salvación. Nicodemo era respetado, era un hombre que toda la gente podía mirar y toda la gente sabía que era una persona de dignidad en medio de la sociedad reinante de su época. Pero no para Jesús. Para Jesús era un hombre que necesitaba la salvación. Porque no son los títulos, no son los cargos los que nos trae salvación. Ni siquiera nos trae la salvación a nosotros el hecho que tú seas hijo de un pastor o que tú seas hijo de una persona cristiana que hayas ido todo el tiempo a la iglesia. Tú puedes estar congregándote hace mucho tiempo, hermano o amigo que me escuchas, y quizás no has nacido de nuevo, no has nacido como el Señor se lo dijo a Nicodemo. Para ir al reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos, tú necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántas personas les hemos hablado de Jesucristo y nos dan estas respuestas? Mi padre fue o es pastor. Otros dicen, sé que eso es muy bueno, hay una convicción que es bueno, pero no es suficiente que tú estés convencido que esto viene de Dios. Sí, el Evangelio viene de Dios, no voy a otro lugar, no hago esto, no hago lo otro. Sé que es bueno y viene de Dios, así como Nicodemo, pero Jesús va más allá. Los ojos de Jesús son ojos que penetran lo más profundo del ser humano, y Nicodemo, aunque elogiaba, admiraba y quería aprender de Jesús, él necesitaba recibirle. ¿Por qué? Conocer el camino, nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaba muerto en sus delitos y pecados. Porque nosotros hemos recibido el pecado original de Adán desde el Edén. Cuando él pecó, ese pecado se transmitió a toda la raza humana, y fue necesario que Jesucristo viniese, predicase el Evangelio, enseñase el reino de los cielos, que muriese en la cruz del Calvario, que resucitase al tercer día, y que con su poder, con la obra magna de Él en la cruz del Calvario, todo aquel que Él se acerca pueda restaurar esa comunión, y al recibirle, nuestro espíritu que está muerto empieza a tener vida por el poder del Espíritu.
Jesús lo confrontó directamente a Nicodemo. Si tú te acercas con un corazón sincero al Señor, no esperes que el Señor te hable con cosas que no sean ciertas. Siempre que nos acerquemos al Señor, que le preguntemos algo, que le digamos algo, el Señor va a ser directo, va a ser concreto con nosotros. Hay cosas que nos pueden doler en nuestra forma de vivir o pensar, quizás no nos va a gustar, pero el Señor que nos ama tanto siempre nos va a decir lo que necesitamos y lo que es verdad. Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Amigo, necesitas nacer de nuevo. Y luego viene esa pregunta, ¿no? Ante esa mente natural. ¿Cómo? Un hombre adulto como yo, un hombre que ya ha nacido, puede nuevamente introducirse en el vientre de su madre y nacer otra vez. A una mente natural este razonamiento es normal. Pero como Jesús está hablando de cosas que van más allá de la normalidad nuestra, de lo que tú y yo vemos diariamente, como Jesús está caminando siempre más allá, como los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos más que nuestros caminos, el Señor está diciéndole a Nicodemo, mira, tú no alcanzas a comprender lo que te estoy diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y nos lleva entonces a nuestro segundo punto. ¿Cómo nacer de nuevo? Y Jesús introduce dos aspectos. El primero que nos dice a nosotros en el versículo 5 es: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. En este texto y en este contexto, el Señor está hablando del poder que tiene la palabra para cambiar los corazones. El libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El apóstol Pedro, hablando a los hermanos que estaban en la diáspora, les recuerda cómo nosotros vinimos al conocimiento de la verdad. En el versículo 23 de Primera de Pedro, el capítulo 1, el Señor le dice a los hermanos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Porque tú y yo podemos escuchar historias, podemos trabajar fábulas, podemos hacer muchas cosas, podemos tener una serie de pensamientos y esos pensamientos no van a ser suficientes para lo que nosotros queremos alcanzar, para lo que nosotros queremos lograr. Mucha gente dice es que cualquier camino lo puede llevar a uno al cielo. La Escritura nos enseña a nosotros que no es así. Que el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, es Jesucristo. Y Jesucristo ha dejado su palabra. Y cuando la palabra de Dios se predica, la gente que predica seriamente la palabra, esta palabra va trayendo cambios poderosos a la vida de las personas. Por eso, mi querido amigo, por eso, hermano que me escuchas, nosotros como iglesia debemos seguir predicando el evangelio que trae salvación al corazón de las personas, que produce esos cambios, ese remover de lo que es la vida pecaminosa, y que esa palabra que quebranta el corazón, que a veces es como piedra, esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, es la que tú y yo tenemos que seguir con todo el ahínco, con toda la vehemencia, mis queridos hermanos,
predicando, porque es a Cristo y al Cristo crucificado que debemos presentarle a cada hombre y a cada mujer, para que ellos sepan que a través de la predicación de la palabra ellos puedan tener realmente una vida que sea distinta a la que están acostumbrados a vivir. Necesitan nacer del agua de la palabra, esa palabra que limpia, esa palabra que cambia. Algunos eruditos llegaron a decir que el agua aquí se refiere al bautismo en agua. El bautismo en agua, quiero una vez más decirlo, es, mis queridos hermanos, nuestra identificación con la muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando bajamos a las aguas, estamos diciendo que allí queda sepultada nuestra vida anterior, y cuando salimos del agua, estamos diciendo nos identificamos con esa nueva vida. De hecho, algunos dicen que Juan predicó el bautismo en agua de arrepentimiento. El punto no era el agua, el punto era que la gente era movida por el poder de Dios, por el poder que había en Juan, para hablar de Dios y traer a cada corazón el arrepentimiento. La cuestión es la actitud del corazón. El ladrón que estaba allí al lado de Jesús, a su derecha, dijo: acuérdate de mí cuando estés o cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo para bautizarse, y estas enseñanzas nos llevan a nosotros, que son las enseñanzas de Jesús, a entender que el bautismo en agua no salva, pero sí nos identificamos con la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, y es bueno que después de haber conocido al Señor como el Señor y Salvador, después de haber nacido de nuevo, bajemos a las aguas. Pero en el contexto en que Jesús le habla a Nicodemo, el agua le está simbolizando es la palabra del Señor. Solo Cristo salva. Y luego dice el Señor a Nicodemo: si no nacieres del agua y del Espíritu. Y Espíritu aparece en mayúscula. Es el Espíritu Santo que trae convicción a nuestro ser de pecado, de justicia, de juicio. Juan capítulo 16, versículo 8 al 11 nos lo ha enseñado el Señor de manera especial. Esa palabra viva y eficaz, con la obra del Espíritu, tocando el espíritu del hombre que ha estado separado y muerto, le da vida a nuestro espíritu y por tanto toca nuestra alma, toca a nuestro ser, nacemos de nuevo, hay un entendimiento diferente, comprendemos que al estar separados de Dios amábamos las cosas de este mundo, amábamos las cosas de la carne, el pecado, éramos presos por las fuerzas de las tinieblas, estábamos en el reino de las tinieblas, y de allí el Señor, cuando nacimos de nuevo por el agua de la palabra que es simbolizada aquí por el agua y por el poder del Espíritu Santo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ahora pertenecemos a Jesucristo. Hermanos, es una limpieza profunda que da vida. Es una limpieza que lleva a que nosotros cada día adoremos al Señor, a que nosotros cada día podamos vivir cerca del Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de Tito, el capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. He aquí, en Cristo, hermanos, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay muchas cosas que no las entendemos hasta que no abrimos nuestro corazón al Señor y el Espíritu Santo empieza a trabajarlas. Nos mofábamos de una vida tradicional sin frutos. Ahora hay una vida nueva porque la palabra nos va renovando.
Y al ir renovando nuestras vidas, esa palabra va trayendo a nuestro corazón el conocimiento de cosas grandes, de cosas maravillosas, de cosas profundas. Tenemos la orientación de la palabra y la guianza poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones. Vivimos y vivimos para Él, en Él estamos, en Él somos, en Él nos movemos. Es el proceso sobrenatural. La carne para nada aprovecha, pero el Espíritu da vida. Y nosotros, mis queridos hermanos, sabemos que cuando el Señor hace en nosotros su obra, ese proceso lleva al hombre a entender y a vivir cosas extraordinarias que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le buscan, para los que entregan su vida a Él. Con nuestra mente natural no podemos muchas veces entender lo que pasa. Jesús utiliza una ilustración de la naturaleza, como es normal escuchar a Jesús hacerlo en sus enseñanzas. Y le dice a Nicodemo, el viento tiene una fuerza natural que encierra un misterio, sopla, muchas veces no sabemos ni para dónde va ni lo que está haciendo. Y asimismo, mis hermanos, cuando la palabra se predica, cuando le decimos a una persona que está alejada de Dios, que Cristo le ama, cuando le hablamos con la firmeza y la verdad del Evangelio, esa palabra empieza a bullir en su corazón y a trabajar. Y cuando tú y yo oramos bajo la guianza del Espíritu Santo por esa persona que no conoce de Él, del Señor, en la palabra que se les ha llevado, esa palabra está haciendo una obra increíble, una obra que no la podemos ver con nuestros ojos carnales, naturales, pero que el Espíritu Santo la está llevando a cabo. Y así el Señor está ilustrando el proceso del nuevo nacimiento, el proceso de la persona que necesita a Cristo, y la está ilustrando de esta forma: como el viento se mueve, así el Señor está haciendo una obra misteriosa. Mis queridos, como crece los huesos en el vientre de la mujer que está encinta, así la obra del Señor se va llevando a cabo. Hermana, hermano, tú que estás orando por tu familia, que predicas el Evangelio, que tu testimonio les impacta, no desmayes, sigue orando. Algún día tu esposo puede llegar a conocer a Cristo. Algún día tu esposa que no conoce a Jesús puede recibir a Cristo. Nuestros hijos que le pertenecen al Señor, por los que tanto oramos y sufrimos, tus nietos. Nosotros estamos en una batalla, en una guerra, donde los creyentes somos más que vencedores, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, y porque esa palabra que estamos predicando no volverá vacía, sino que va a ser la obra para la cual el Señor la ha enviado. Esas personas que te hacen muchas veces sufrir, esos familiares, amigos, esas personas que se niegan a seguir el camino de la verdad, si tú no desmayas, si tú sigues adelante presentando el Evangelio del Señor con todo el testimonio que se requiere, no solo con las palabras, esas personas, en ellos se puede estar gestando una obra poderosa, y ellos van a nacer de nuevo, no por sus méritos, sino por el poder de Dios, y porque tú y yo estamos decididos cada día a seguir llevando esta palabra a sus corazones. Este erudito principal de la sinagoga, maestro, su mente le es difícil discernir. Y Jesús, con gran amor, porque es lo que el Señor hace en favor de la vida de cada uno de nosotros, le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque nadie da de lo que no tiene, y nadie habla de lo que no hay en su corazón.
Nicodemo reconoce que Jesús venía del cielo y Jesús enfatiza de los versículos 11 al 14 que verdaderamente Él ha descendido del cielo. Hermano, no es una filosofía, el Evangelio no es eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es transformación de la vida del ser humano. Y Jesús está diciendo, está allí, mis queridos hermanos, cuando dice, el que ha descendido del cielo, y habla de sí mismo, está haciendo énfasis en su deidad. Jesús se encarnó 100% hombre, pero 100% Dios. Y utiliza la serpiente del desierto, relato conocido por todo judío. Y si es maestro de Israel, con mayor razón allí, ese relato del capítulo 21 del libro de Números, versículos 5 al 9, cuando el pueblo estaba siendo reprendido por el Señor y que la forma para el pueblo poder sanar era mirar la serpiente de bronce que Moisés había levantado, y que Jesús ahora toma ese caso para ilustrar y decir, aquellos miraban la serpiente de bronce, eran sanados, pero esa serpiente simbolizaba que Él iba a ir a la cruz, y que el estar en la cruz pagando por tus pecados y mis pecados nos traería a nosotros la salvación y la vida eterna, y que al creer en el mensaje de la cruz, al creer en lo que Cristo hizo allí por cada uno de nosotros, nos traería a nosotros la sanidad de nuestra alma y la salvación de una condenación que es eterna para aquel que pasa de esta tierra a la eternidad sin Cristo. En tercer lugar, Juan hace énfasis de los versículos 15 al 17 de esa fe salvadora. Nicodemo viene buscando encontrar una respuesta a una necesidad profunda, no sentida, sino profunda. Y Jesús le está llevando a que sacie esa necesidad. Del versículo 15 al 17 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lo que sigue todavía tiene una fuerza impresionante, hermano y amigo. Si alguien quiere conocer lo que es la manifestación más grande de amor sobre la tierra, debe aprender, como lo aprendimos muchos de nosotros desde el día de nuestra conversión, el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto lo está enfatizando el Señor, porque Él ama las almas, Él te ama a ti. La eternidad sin Dios es una condenación, es un lago de fuego, de dolor, de quebranto, de desesperación, de angustia, de donde no se va a salir jamás. Pero por eso el Señor, amando al hombre pecador, Él, que es la reconciliación entre el Padre y nosotros, ha entregado su vida. Es una dádiva de amor, una manifestación que no la puede tener ningún ser humano. Usted quizás puede morir por su hijo, por su amigo, pero no le va a dar la salvación eterna. Puede ayudarle incluso donando órganos de su propio cuerpo a esas personas que usted tanto ama, para que puedan seguir prolongando su existencia terrenal. Pero mi amado amigo y hermano, el único que entregó su vida para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna, y no como un castigo sobre sí mismo porque Él se quisiera castigar, sino porque recibió el castigo que venía sobre nosotros. ¿Y saben por qué? Por amor a nosotros. Porque de tal manera, es decir, son palabras que tienen un pensamiento avasallador, arrasador. No hay forma
No hay palabras en este mundo para agradecer tanto amor de parte del Señor. No fue oro ni plata con la que Él nos compró. En el mercado de esclavos del pecado donde estábamos nosotros, Él fue y nos redimió, nos compró con su vida, con su muerte, con su entrega, con la flagelación, con el juicio que fue sobre Él siendo justo. En Él no se halló pecado. La misma Escritura, el mismo apóstol Juan nos dice que vino lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios tan hermoso, tan precioso! Pero el propósito macro de Dios para el ser humano es que le conozcamos y al conocerlo que no nos perdamos. En la tierra el que está sin Cristo anda perdido en sus delitos y pecados, fornicando, adulterando, practicando homosexualismo, lesbianismo, drogándose, en la idolatría. El juicio de Dios viene sobre esas personas. Sobre todo aquel que está apartado de Cristo viene el juicio de Dios. Para todo aquel que no ha recibido a Cristo vendrán consecuencias por cada uno de sus pecados, pero el juicio de Dios es latente para una humanidad que ha endurecido su corazón al mensaje de Dios, a la entrega de Jesucristo, que de tal manera el Padre amó al hombre que nos entregó, nos regaló a su Hijo para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna creyendo en Él. Por eso cada vez que nosotros leemos la palabra y vemos a Jesús mostrando su amor, consolándonos, edificándonos, nuestro corazón debe saltar de gratitud, de amor y de adoración al Rey de Reyes. Porque solo hay dos opciones. La primera, la eternidad con Dios, recibiendo a Jesucristo acá y permitiendo que se opere el nuevo nacimiento. O sea, es necesario nacer de nuevo. Amigo, es necesario recibir a Jesucristo, creer en Él, empezar a caminar de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Y la otra opción es que en la tierra puedes decir no, darle la espalda, pero llegará un día en que has de presentarte ante el Señor como todos nosotros, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida irá al lago eterno de condenación, donde está Satanás y los ángeles. Satanás ya está condenado y ese lugar le espera, y le espera a todo aquel que no acepta a Jesús y que pasa a la eternidad sin haberlo recibido. Y el mismo Dios del cielo nos está diciendo a nosotros, hoy es el día aceptable. Y lo dice el mismo Dios del cielo porque está en su palabra. Hoy es el día de salvación. Os es necesario nacer de nuevo. Y el nacer de nuevo es una vida que vale la pena vivir. Concluimos diciéndole a cada persona que no conoce del Señor, ven a Cristo Jesús. Sus manos están extendidas. Su perdón es inagotable. Es amplio para ti y para todo ser humano. Lo que hayas hecho, Dios lo perdona y lo limpia. A ti que asistes quizás a la iglesia, pero no has tenido la oportunidad de que el Señor haga el cambio de ese nuevo nacimiento, ven también a Él. A ti, hermano, consagrémonos. Cristo viene pronto y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Os es necesario nacer de nuevo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde y Dios nos siga ayudando. Oremos. Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias por la oportunidad de haberte conocido. Dele gracias a Dios porque usted y yo nacimos de nuevo y esa vida que antes teníamos ya no existe para nosotros porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús.
pero también oramos por los amigos y te pedimos, Dios, para que obres en sus vidas. Amigo que me escuchas, si deseas recibir a Jesucristo, hoy es el día, este es el momento y puedes hacerlo diciéndole: Señor, hoy te acepto como mi Salvador y el Señor de mi vida. Te pido que perdones cada uno de mis pecados, que los borres con tu sangre preciosa y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, puedes llamar al teléfono que aparece en línea. Dios le guarde. Damos gracias al Señor por su palabra. Gracias una vez más porque Cristo Jesús vino un día para limpiar nuestros pecados y hoy nosotros como hijos reunidos podemos alabar el nombre de nuestro Señor. Gracias por acompañarnos y que el Señor le bendiga de manera sobreabundante.